Bien, jóvenes, hoy vamos a ver acerca del tema de la contrarreforma en Guatemala. Vamos a hablar de la reforma agraria y la contrarreforma en Guatemala, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar acá los antecedentes históricos. El presidente o expresidente Jorge Ubico deja a la nación comprometida a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. El país estaba en un estado inestable y feudal. Las empresas extranjeras tenían control sobre el gobierno y un gran porcentaje de territorio nacional. Jorge Ubico le deja de alguna manera un problema a aquel entonces también en 1945 Juan José Arévalo fue el primer presidente electo democráticamente por los 3 millones de ciudadanos. Arévalo hizo muchos cambios en Guatemala. Muchos lo catalogan como actos comunistas, pero no es así. Por ejemplo, él amplió el Código de Trabajo en el año 1945, beneficios que hasta hoy nosotros recibimos, y la creación del Seguro Social en 1948. Él fue docente, pero como todo en la vida, a veces cuesta gobernar una gran nación como lo es Guatemala. También vemos después de esto el gobierno, la reforma agraria de Jacobo Arbenz Guzmán impulsó el logro, la ley Decreto 900, la cual se debía convertir en el propósito fundamental de su gobierno y conceder de alguna manera la desigualdad y miseria que imperaba en el campo guatemalteco. Su empeño era liquidar la propiedad feudal y sentar las bases de una industria y un desarrollo en Guatemala. ¿Qué hay en la reforma del decreto 900? La ley o de la reforma agraria fue creada el 17 de junio de 1952. En ese entonces se creó el Banco de Reforma Agraria. Su propósito era abolir la servidumbre y la esclavitud, así como proseguir con la distribución de tierras ociosas, o sea, no trabajadas, y cultivadas a los campesinos para que las trabajaran. Las tierras embargadas eran pagadas por los dueños con una indemnización. Con esto se logra distribuir equitativamente la tierra. Esta ley provoca la creación de latifundios y un sistema agrario en Guatemala. Por supuesto, la ley se puede considerar una ley de izquierda. Buscó el beneficio de la economía en Guatemala, tanto de la clase trabajadora, y quitarle de alguna manera el poder del total capital extranjero a las empresas extranjeras de aquel entonces. Se desarrollaron cooperativas para dicho trabajo. Cambios y resultados de esa ley. Con los efectos de la ley de la reforma agraria se percibe antes que se aprobara, ya que la reforma únicamente afectaba las tierras no cultivadas. La producción agrícola, la tierra ociosa, empezó a incrementar. La reforma agraria les otorgaba a los campesinos un usufructo vitalicio de las tierras y eventualmente una propiedad, aunque en los casos se le otorgaba propiedades inmediatamente. Aquí vemos
prensa libre en aquel entonces, ¿verdad? Dan las noticias. Las tierras se entregan a los campesinos en propiedades. Por supuesto, hubieron campesinos que después vendieron esas tierras a los mismos a los cuales les habían quitado. Modificación al sistema agrario. La reforma agraria causó numerosos cambios en Guatemala. Muchos campesinos fueron beneficiados de la reforma a costa de los dueños de las tierras en aquel entonces. Pero también creó una estructura económica que hoy de alguna manera nos beneficiamos de ella, de producción que ahora nos beneficiamos de eso, muy parecida a los sucesos históricos que han desaparecido en grandes poblaciones del mundo. La contrarreforma de 1954, también llamada contrarrevolución, como ya se los he dicho, fue un movimiento político militar orquestado por los Estados Unidos, la empresa Fruit Company y algunos terratenientes guatemaltecos, juntamente con la Iglesia Católica en aquel entonces, los cuales hacen que el 27 de junio de 1954 el presidente de Guatemala, en aquel entonces, en aquel momento, pues tuviera que renunciar. Lo hicieron renunciar y lo acusaban de comunista. Lo acusaron de comunista y de esa manera hicieron que el pueblo de Guatemala se rebelara contra el gobierno de Jacobo Arbenz. Normas que garantizaban la ley de transparencia. Bueno, una de las leyes garantías constitucional de la propiedad, que ahora nosotros podemos beneficiarnos de ello, las cuales esas condiciones indispensables para que el propietario alcanzase el más alto índice de desarrollo y de utilidad de sus bienes. Nosotros hoy podemos pues comprar una propiedad y sacar el provecho de esa propiedad, y antes no se podía hacer eso, y que se regulara al mismo tiempo las obligaciones y limitaciones de las propiedades que eran adecuadas para la transformación de la tierra ociosa. En aquel entonces esa ley impulsaba que las tierras ociosas fueran producidas por los campesinos para que hubiese comida para Guatemala. Como la pobreza es sinónimo de destrucción de las naciones, establecer una absoluta prohibición a enajenar, dividir o grabar algunas fincas sujetas al régimen de transformación agraria, dejando una sola posibilidad de realizar dichos actos mediante la autorización del Instituto Nacional de Transformación Agraria, ente que en su momento existió, solicitando el patrimonio bajo una condición de que dicho instituto fiscalizara los beneficios que se obtenían a través de las tierras. Bueno, queremos agradecer a la Universidad de San Carlos de Guatemala el habernos permitido, por supuesto, haber utilizado este material para explicar sobre la reforma agraria y la contrarreforma en Guatemala.